Sí, a petición de Joel Moody, él va a salir. Así que me ha pedido que se pronuncie primero porque se tiene que retirar. Adelante, Joel. Ok, sí, discúlpeme, hermano Salvador, de repente voy a tener que salir. Voy a aportar algo con respecto al tema. Bueno, con respecto a lo que dice Richwell, bueno, que lo diga el Papa o que lo diga quien sea, pues el Magisterio Católico Romano es completamente irrelevante para nosotros los cristianos porque, bueno, pues sabemos que lo que puedan decir ellos no compete, ¿verdad?, a que sea una verdad irrefutable, para nada. De hecho, es la misma Academia Católica quien ha reconocido que el dogma de la Asunción de María no está fundamentada en la Escritura, como lo dice Richwell o como lo diría el Papa, ¿verdad?, de una cierta manera. No, ya los mismos eruditos católicos romanos, la Academia Católica Romana se ha encargado de demostrar que eso no está fundamentado en la Escritura. De hecho, si nosotros leemos, por ejemplo, al erudito católico romano Karl Keating en su libro Catolicismo y Fundamentalismo, él va a decir, aún así los fundamentalistas preguntan, ¿dónde está la prueba de las Escrituras? Y él va a decir, estrictamente no hay ninguno. El mero hecho de que la Iglesia enseñe la doctrina de la Asunción como algo definitivamente cierto es una garantía de que es verdad. O sea que incluso hasta los académicos católicos reconocen que no hay pruebas de las Escrituras con respecto a la Asunción, pero aún así se aferran tanto a lo que dice su magisterio que ellos dicen, bueno, el simple hecho de que la Iglesia Católica Romana defina algo como cierto ya es una garantía de que es verdad. Esto es lo que se conoce como la fe ciega prácticamente, ¿verdad? Y es lamentable. Por ejemplo, también el erudito católico romano Ludwig Ott, en su libro Fundamentos del Dogma Católico, va a decir que con respecto a la Asunción de María no existen pruebas escriturales explícitas. Incluso la académica católica romana Elizabeth Johnson va a decir que las Escrituras no tienen evidencia clara de esta creencia con respecto a la Asunción de María. Y entonces es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros leemos a Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia que vivió en el siglo III, siglo IV, perdón, Juan Crisóstomo, ¿qué nos dice en sus homilías sobre el Hebreos 26:2 en el verso 22? Juan Crisóstomo va a decir algo muy interesante. Él dice, dime, ¿no fueron puestos los huesos, dice, de Moisés en tierra extraña? ¿Qué hay de Aarón, Daniel, Jeremías y los apóstoles? No sabemos dónde están muchos de ellos. Dice, en el caso de Pedro, Pablo, Juan y Tomás, las tumbas son bien conocidas, pero las otras, siendo muchas, no se han hecho conocidas. Y dice él, no nos lamentemos ni nos preocupemos tanto, porque donde quiera que estén enterrados del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. O sea que incluso, ¿verdad?, Juan Crisóstomo menciona figuras más importantes que María que no hicieron conocer sus tumbas, incluso en un momento en que se estaba desarrollando la importancia de las reliquias. Hubiera sido una oportunidad grandísima que Juan Crisóstomo nos hablara, pues, algo aquí sobre María, pero no nos dice absolutamente nada. Aquí está la cita, hermano Joel, aquí la puse. Oh, Juan Crisóstomo en su homilía sobre Hebreos. Así es. 26:2. Excelente, hermano. Y hay otra cita que es muy contundente. Gracias, hermano Salvador. Hay otra cita que es muy contundente. Y la verdad que me sorprende que digan que esta doctrina ha sido creído, entre comillas, siempre por la Iglesia. Eso es completamente falso. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, a Dionisio de Alejandría, que fue obispo en el siglo III. ¿Qué nos dice Dionisio de Alejandría? Él fue citado por Eusebio de Cesarea en su libro Historia de la Iglesia, en el libro 6, capítulo 42.3. Él nos va a decir, registrado por Eusebio, que Heremón era ya muy viejo y era obispo de la ciudad llamada Nilópolis. Habiendo ido con su esposa a la montaña de Arabia, no regresó, y los hermanos, a pesar de buscar bien en muchos lugares, no pudieron encontrarlos, ni a ellos ni a sus cadáveres. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la Asunción de María? Muy fácil. Y es que esto demuestra cuán absurda es la idea de que los primeros cristianos hubieran creído en la Asunción de María sin decir una palabra al respecto. Mira, tanto así que Dionisio y Eusebio pensaron que era mucho más importante registrar la desaparición de un obispo
que era queremón y que era viejo y que era obispo de la ciudad llamada Nilópolis, para Eusebio y para Dionisio era mucho más importante registrar su desaparición, ¿verdad?, que registrar la supuesta asunción de María al cielo. Entonces, ¿cómo es posible que para ellos les sea mucho más importante registrar la desaparición de un obispo de Nilópolis que registrar la asunción corporal de María al cielo? Entonces, concluir pues que María fue asumida solo porque se desconoce el paradero de su cuerpo, porque eso es lo que muchos apologistas católicos usan como argumento, es muy débil. Los padres de la iglesia, ni Eusebio de Cesarea, que era el historiador, es el historiador que recogió los detalles importantes en la iglesia primitiva, no registra este hecho por ninguna parte. Por ninguna parte. De hecho, ya hemos visto... Hermano Joel, entonces lo que está diciendo Richard Meléndez, cuando él dice que, un ejemplo, yo siempre he escuchado de parte de la apologética católica que ellos dicen que un dogma se hace de manera oficial por la Iglesia Católica Romana cuando se está combatiendo una herejía. Exacto. El señor Richard Meléndez dice que lo compara con la Trinidad. Bueno, a mí se me hace eso es una falacia, pero del tamaño del mundo. ¿Por qué? Porque en el momento de Nicea, ya antes de Nicea, vemos a un Tertuliano en contra de Praxeas, ya vemos a un Tertuliano en contra de todos estos herejes que negaban al Hijo como Dios. Entonces vemos al mismo Tertuliano en contra de los sabelianos, en contra de Praxeas, y vemos que en el concilio de Nicea se lleva a cabo una reunión y gana la ortodoxia de la Trinidad. Ahora, ahí se estaba combatiendo la herejía arriana. Yo le pregunto a usted, ¿qué herejía se estaba combatiendo en 1954, creo, si no mal recuerdo? 50. Para oficializar el dogma de la Asunción de María. ¿Qué herejía? Ninguna herejía, al contrario, más bien se aprobó una herejía, digamos así, porque no estaba siendo atacada o ninguna herejía, ¿verdad?, estaba siendo combatida en ese momento. Más bien al contrario, se aprobó como dogma de fe una herejía, y eso es lo más terrible del asunto, ¿verdad? Entonces ese argumento de que me gusta usar el tema de la Trinidad con respecto así, tratando de salvaguardar el dogma de la Asunción de María y usar el ejemplo de la doctrina de la Trinidad es completamente falaz, porque hasta ese momento los padres de la iglesia usaban las escrituras para combatir las herejías que estaban yendo en contra de la doctrina de la Trinidad. Así que por lo tanto la Trinidad tiene un fundamento bíblico y los padres de la iglesia se basaban en las escrituras y tenemos abundante evidencia. Porque fíjese, hermano Joel, ahorita usted que acaba de mencionar a Juan Crisóstomo, yo tenía aquí ya la diapositiva, y vemos que Juan Crisóstomo hace la comparación y habla de que dónde quedaron los huesos de Aarón, los huesos de Daniel, los huesos de Jeremías, de algunos apóstoles, porque habla de Pablo y de Pedro, que sí se tiene, de Juan y de Tomás, que las tumbas son conocidas. Pero vemos que entonces, usando la misma falacia de Richel, porque Richel dice con Alarcón, ¿dónde están los huesos de María? Y cita por ahí un escritor, ¿no? Dice, ¿dónde están los huesos de María? Entonces, él quiere poner una prueba, como si no se encuentran los huesos de María, por lo tanto María fue asunta al cielo. Entonces, usando el razonamiento de Richel Meléndez, que es el director de la Academia de Formación Católica Romana, Jeremías fue asunto al cielo. Aarón también, Daniel Matías también. fue asunto al cielo. Porque no se conoce. Esos restos de los primeros cristianos que no se sabe dónde están sus huesos, ¿fueron asuntos al cielo? Es una completa falacia, ¿verdad? De hecho, ya Juan Crisóstomo refuta eso. No se sabe dónde están, pues, los huesos de Moisés, dice él, ¿no? Ni de Aarón, ni de Daniel, ni Jeremías. Pero aún así no sabemos dónde están muchos de ellos, y por eso llegaremos a la conclusión de que no, como no se sabe dónde están sus tumbas ni sus huesos, entonces fueron asuntos al cielo, ¿no? Es un argumento completamente falaz. Gracias, hermano Joel.
Sí, y yo termino solamente con esta cita, hermano, ya antes de retirarme, con una cita de Agustín en respuesta a Fausto el Maniqueo en el capítulo 26.1, y con esta me retiro. Creo que esto es una bomba que vamos a ver si Santiago Alarcón y Richbel lo responden. Por ejemplo, Agustín va a decir en su respuesta a Fausto el Maniqueo 26.1, dice, además, no es solo Elías, sino también Moisés y Enoc, a quienes creéis inmortales y que han sido llevados con sus cuerpos al cielo. Oye, si está diciendo, hablándome de Elías, de Moisés, de Enoc, que sus cuerpos han sido llevados al cielo, ¿por qué no aprovecharon aquí para mencionar a María? ¿Por qué? Si justamente están hablando de personas que sus cuerpos han sido llevados al cielo, es muy simple, porque esa doctrina no existía en la iglesia. Aquí está la cita, mira, San Agustín. Dice, no es solo Elías, sino también Moisés, Enoc, a quienes creéis inmortales y que han sido llevados con sus cuerpos al cielo. Yo creo que para San Agustín hubiese sido una excelente oportunidad para meter a María. Excelente oportunidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué no menciona a María? Yo siempre me he preguntado, si es un acontecimiento tan importante, un milagro tan sobrenatural, ¿verdad? Que si hubiese registros en la palabra de Dios no tendríamos por qué negarlo. Pero para Agustín podremos decir que es más importante los cuerpos de Elías, los cuerpos de Moisés y de Enoc que de la Virgen. Porque el católico romano comete esta falacia. Dice, se omite en la era prenicena y en algunos siglos postnicenos la asunción de la Virgen porque todos lo creían. Y vemos que esa es una mentira del tamaño del mundo. Porque ni el diablo llegó a mentir tanto como esos apologetas católicos que se atreven a decir esas aberraciones. Entonces, dicen que omite la patrología prenicena de la asunción de la Virgen porque ya toda la iglesia lo creía y vemos que eso es falso. Ahora, esto hubiese sido una buena oportunidad para San Agustín, que es doctor de la Iglesia Católica Romana y el 80% de la doctrina católica romana es agustiniana. Por eso son semi-agustinianos, no en su totalidad, pero vemos que no menciona a María. Ahora, la pregunta, hermano Joel, para que concluya es, ¿por qué no menciona a María? Bueno, no menciona a María justamente porque es una doctrina que es tardía, que de hecho, como la misma Academia Católica lo ha reconocido, ¿verdad? Esta doctrina pues surge por primera vez en un documento apócrifo llamado el Transitus Mariae, ¿verdad? Que es, si no me equivoco, data del siglo V, y Gregorio de Tours justamente se basó en este documento apócrifo, pero valga el colmo de los males para la Iglesia Católica, ¿verdad? Perdón, Epifanio, perdón, estoy confundiendo. Epifanio es que se hace eco de esta enseñanza, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que este documento, pues, fue condenado por dos papas, el Transitus Mariae, fue condenado por el papa, si no me equivoco, el papa Gregorio, y también por el papa Hormisdas, y colocaron este documento entre los documentos heréticos a la par de los escritos de Marción, de Valentino, a la par de escritos de otros herejes. Entonces, prácticamente, la Iglesia Católica Romana aprobó como dogma de fe una doctrina basada en un documento apócrifo llamado el Transitus Vitae Mariae, que fue anatemizado por dos papas. Imagínense qué tal contradicción. Bueno, mis hermanos, un gusto haber compartido con ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermano Joel. Dios lo bendiga.